comentando ahorita. Es candidato en Girardot por el movimiento republicano, alcalde. Estamos comentando ahorita que la primera vez que el conde del Guácharo se presentó aquí en Caracas fue en la Galería Fantoche. Y él estaba ahí. Me decía, yo me acuerdo. Correcto. ¿Eso fue hace cuánto? Ay, Dios mío. ¿Qué haces tú de candidato, Pedro Elías? Ya te he visto por ahí en caminatas, en cosas. Está bien, tú eres un buen político. Bueno, gracias por tu concepto. Mira, tenemos una visión de la ciudad, Kiko, básicamente es lo que nos anima. Y de hablarle con la verdad a la gente. Hay un famoso pensador afroamericano estadounidense, Thomas Sowell, que tiene una frase que para mí es inspiradora. Dice, si quieres ayudarte a ti mismo, dile a la gente lo que quiere oír. Pero si quieres ayudar a la gente, dile la verdad. Así es. Yo apuesto por esto segundo. Y además pienso que la verdad puede dar votos. Es decir, la eficacia política y electoral de la verdad. ¿Y qué es la verdad en el contexto de esta campaña? Decirle a los maracayeros, decirle a la gente de Maracay y Choroní, de que si no detenemos cuanto antes el proceso de empobrecimiento, destrucción de riqueza y precarización de la vida económica de la gente en las ciudades, y particularmente en Maracay, si eso no se detiene, no hay recuperación absoluta ninguna de los servicios públicos, de nada que se pueda recuperar en la ciudad. Porque es la acumulación de un proceso de deterioro de muchos años. Se descapitalizan las ciudades y se genera un proceso de desinversión acumulado que hace que, por supuesto, no haya inversiones en infraestructura pública y entonces los servicios de acueducto, los servicios de recolección de basura, todo se viene para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Detener ese proceso de empobrecimiento. ¿Y cuál es nuestra visión? Nosotros queremos convertir a Maracay en un gran centro nacional e internacional de negocios, de inversiones, en el concepto de las ciudades globales. Eso me gusta. Si te oyera Juan Vicente Gómez se pararía y te aplaudiría, porque le encantaba Maracay. Y le encantaba Maracay y de alguna u otra forma Maracay fue una suerte de ciudad con características globales en su época, sí, porque desde ahí se daban las concesiones petroleras de lo que fue en su momento la primera nación exportadora de petróleo del mundo, el primer producto global del planeta, de la historia económica Maracay de la humanidad. Maracay es una ciudad bien bonita, bella, tiene mucha mata, algo de calor para mi gusto, pero sí, es bien bonita. Pero no es Maracay nada más, porque cuando tú hablas de ese proceso de deterioro, que fundamentalmente, como decía Clinton, la economía. La economía es estúpido. Si nosotros no entendemos que esa es la gran discusión del país, que hay que sentarse con el gobierno, porque tú ves que aquí, diciendo la verdad, ¿no? Que hoy, más que nunca, en las redes y en la política hay que decir la verdad. Porque esos políticos que te dicen a ti, no, la abstención no sirve, eso no funciona, pero apenas agarran el micrófono, no hay que votar porque no hay condiciones. Tú coges a agarrarlo. Farsante. Bueno, la gente termina descubriendo, y eso está en las encuestas. Pero lo cierto es que el tema económico tiene que ser un debate de los venezolanos, porque si bien es cierto, hay unas condiciones que no dependen de quienes gobiernan, las sanciones, ok, te doy, las sanciones es un error, pero hay mucho error. Todo ese discurso que durante mucho tiempo se hizo basado en la renta petrolera y que en Chávez tuvo su non plus ultra cuando él ser rico es malo y todo eso, que el capitalismo no sirve, porque había un Estado lleno de plata, todo ese discurso, que era mentira además, ahora requiere de un esfuerzo de inteligencia, de sinceración para ver cómo sacamos este país adelante, porque no hay derecho que los venezolanos vivamos tan mal, cada día peor. Bueno, fíjate, qué bueno que lo mencionas, Kiko. En 1982, Deng Xiaoping, secretario general del Partido Comunista Chino, ya en sus últimos años. Pero que fue el autor de todo este proceso. Exacto, acuñó aquella famosa frase que la decía Deng Xiaoping, que era un comunista toda la vida, que estuvo en la gran marcha con Mao, no era un recién llegado, y dijo estas palabras: ser rico es glorioso. A mí me da envidia eso, ¿viste? Yo siempre he querido ser rico. Y después nosotros tuvimos una persona que dijo que ser rico es malo. Por eso que el liderazgo sí modela. Claro, ¿cómo le fue a los chinos y cómo nos ha ido a nosotros en función de esos dos conceptos? Un líder diciendo ser rico es glorioso y otro líder diciendo todo lo contrario. Bueno, ahí están las consecuencias. China se ha convertido, pasando al baúl de los recuerdos, las ideas socialistas. Porque el proceso chino es de 30 años. Son políticas adecuadas. Mira, eso es una cosa. Ubicar el crecimiento en 4 puntos que ellos fueron los que ubicaron. Sobre todo en la parte del litoralense de China, en la parte sur de China. Así es. ¿Y cuál es el fenómeno?
investigando el modelo chino o el fenómeno chino. Es que China se basa fundamentalmente en el concepto de las ciudades globales, que son las locomotoras del desarrollo económico de China. ¿Y cuáles son las ciudades globales chinas? Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen y, por supuesto, Shanghái. Esas 5 ciudades, que son ciudades globales, están entre las 30 ciudades globales más importantes del mundo. Son la locomotora económica de ese país. Y así en todas partes del mundo. Porque las relaciones económicas internacionales, Kiko, ya no se hacen entre estados y naciones, sino entre regiones y ciudades. Y Venezuela... Como era en la antigüedad. Sí, la famosa ciudad de Estado. De hecho, Singapur es una ciudad de Estado y está entre las 4 ciudades globales más importantes del mundo y Hong Kong entre las 8 primeras ciudades del mundo. Es también otra ciudad de Estado. Tú sabes, Pedro Elías, que mi hijo, que está loco... Florencia, Venecia, etcétera, etcétera. Bueno, porque así era. Y por eso el desarrollo el origen del capitalismo está ahí. De esas grandes ciudades. Fíjate, mi hijo se fue para China, porque le dio que él era chino, no sé dónde le salió, loco, como su papá. Y aprendió a hablar chino y se fue mandarín. Sí, chino mandarín. Y estando allá, yo le pregunto, me manda una foto de los PlayStation. Y era una vidriera llena de PlayStation de $20, $50, $100 y $500. Y yo digo, wow, para todo los chinos producen. Segmentan de tal manera que el mismo producto te lo puedes llevar pagando menos o más. Entonces le digo, hijo, ¿y el comunismo? Y me dice, papá, aquí eso no se ve en ningún lado. Aquí el que quiere ser político tiene que estudiar para eso, es una carrera. Aquí la gente no tiene nada que ver con eso. Los chinos son unos comerciantes. No ponen precio a los productos, sino empiezan con un regateo. Es correcto. Y fíjate una cosa que es la siguiente. Ese fenómeno, que es ese modelo, se fundamenta en este concepto, que es el que quiero desarrollar un poco, el de las ciudades globales, que son grandes centros internacionales de negocios, con ciertos atributos, sobre todo de infraestructura y de carácter geográfico, que les permite conectarse con el mundo y donde se localiza en esos sitios especializaciones en función de la división técnica del trabajo internacional para producir bienes y servicios que puedan ser muy especializados y conectarse con la globalización. Venezuela no tiene ninguna ciudad global ahorita en este momento. Las ciudades globales son las locomotoras económicas, sobre todo de los países emergentes. Nosotros queremos convertir a Maracay en la primera ciudad global venezolana, que tiene los atributos para ello. Pero para eso, fíjate, desde una alcaldía es muy difícil porque hay unas garantías legales, hay una infraestructura, servicio, agua, gas, luz, etcétera, aseo, que es competencia, eso es la única competencia que tienen los alcaldes, para garantizarle a todo el que meta plata ahí que le va a ir bien y que no le van a expropiar después la empresa o que en medio de una producción en serie de cualquier producto se le va la luz. Bueno, se le funden las máquinas. Aquí donde viene, digamos, la parte innovadora de nuestra propuesta. Todo dentro del marco constitucional. Nosotros, amparados e invocando el artículo 157 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a activar ese dispositivo constitucional para atribuirle a las regiones, en este caso al municipio de Girardot, atribuciones y competencias del poder nacional. ¿Para qué? Para darle rango de ciudad autónoma a Maracay, con un estatuto de funcionamiento que le permita, por ejemplo, crear las condiciones institucionales para garantizar los derechos de propiedad, escrupuloso respeto a los derechos de propiedad y además arbitraje comercial internacional en caso de litigios que se puedan presentar para estos efectos. Nadie va a meter $1 de inversión en nada si no hay una garantía jurídica ahí. Y esto se puede hacer perfectamente bien. Garantía de respeto a los derechos de propiedad, garantía absoluta de reducción al mínimo de la permisería o la permisología con sistema de taquilla única para todos los permisos. Fíjate, la permisología. En Estados Unidos tú en 2 días, 5 segundos, te metes y constituyes una empresa. Aquí ahora cada día es más difícil. No, aquí el promedio es aproximadamente 180 días, algo así. Y te Estamos piden hablando papeles, de casi 6 meses. La cédula de Yesenia. Yo no sé para qué le piden a uno la cédula de Yesenia. Otra de las cuestiones que hay que garantizar es un sistema laboral razonable, flexible. Ajá. Nadie va a invertir en un sistema laboral que espante el empleo. Esto es fundamental. Eso significa una nueva relación con los sindicatos. Sí, y sistemas laborales flexibles y razonables, en donde existen, garantizan pleno empleo. Así que los sindicatos que no le tengan miedo a esto. Mira, pero Elías, muchas de las empresas que se fueron, de las grandes que están aquí, fue cuando empezaron en el viejo cuento del socialismo,
de la distribución de los medios de producción a decir que los sindicatos eran dueños también de las empresas. Y entonces se lo creyeron y lo que hicieron fue quebrar las empresas. Bueno, sí, exactamente. Entonces, porque ese no es el camino. Ese no es el camino. Me va a explicar el camino, pero cuando regresemos aquí en su programa Kikosi, con Pedro Luis Hernández, que es candidato en Girardot a Maracay, fíjate, tienen cabeza para plantear una cosa distinta, porque todo lo que hemos escuchado hasta ahora es huecos de agua y emprendimiento. Está bien, ya regresamos. Nueva York, una ciudad de progreso. Y fíjate que yo te comentaba de las entrevistas que hemos hecho con los alcaldes, a mí me gusta que de hablar solamente del tema del poder, Maduro se va, Chávez se va, o traidor vendido, etcétera. La polarización está, la confrontación. Ahora hemos pasado, porque la clase política se dio cuenta que eso se gastó, esa pelea lo que hizo fue arruinar el país. Y entonces ahora pasamos a las soluciones. Está bien, a mí me parece un avance a que nos preocupe la gente. Pero entonces todo el mundo quiere abrir huecos para resolver el tema del agua. Está bien. Eso es una buena propuesta. El alcalde Duque en Chacao la hizo y le funcionó. Y en Baruta también lo hicieron porque no llegaba el agua. Pero cuando ya se masifica y todo el mundo habla de lo mismo, las ofertas pierden como atractivo. Porque hacen falta otros discursos, no solo porque si todo el mundo habla de abrir huecos y emprendimiento y de resolver el tema de la basura a través de X o X fórmula, ¿qué los diferencia? Hace falta pensar en el país, en el tema económico, en ver cómo, yo estoy de acuerdo contigo, tú te preocupas por la gente y su empobrecimiento, porque aquí hay 6 millones de venezolanos que reciben y producen dólares. Y los demás dependen de esos 6. Y es una relación matemáticamente muy loca, porque muy poquita gente produce dinero para la gran cantidad de venezolanos que no lo producen. No, y además que estamos viviendo, Kiko, un proceso que es que estamos pasando de un salvaje socialismo del siglo XXI ahora a un salvaje capitalismo de amigotes. Y yo no creo en el capitalismo de amigotes, mucho menos en el socialismo del siglo XXI. En el capitalismo no es amigote, es competencia pura y sincera. Pero el capitalismo de amigotes es el que estamos un poco viviendo en Venezuela. Es decir, reglas de juego capitalista, pero para mis amigos. Y el capitalismo es la herramienta histórica fundamental para sacar a la gente de la pobreza. Pero tiene que ser un capitalismo inclusivo, competitivo, con libertad de empresa, con libre comercio. Y no distribuyendo favores ni privilegios, ni quitando aquí, quitando allá. Entonces, en ese proceso que estamos viviendo ahorita, que se están creando ciertos bolsones de progreso y de consumo, pero que convive con inmensos sectores depauperados, nosotros queremos ver si es posible que aparezca en el horizonte una experiencia que puede ser la ciudad de Maracay, que muy rápidamente, en 36 meses nosotros creando el clima de negocios y el compromiso político institucional para preservar las condiciones que hagan posible esto, generar 20.000 empleos productivos todos los años, lo suficiente bien remunerados para lograr un promedio de salarios de $375 mensuales, distribuidos de la siguiente forma, $250. Ya. Tú me dices a mí, yo escucho eso en Maracay, voto por ti. Porque, bueno, pero además decimos cómo. Exacto. ¿Cómo en el discurso eso se convierte en realidad? Como decía aquel amigo, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Bueno, y además decimos cómo. Bueno, creando el clima de negocio y el compromiso político para hacer esto posible. Con eso, garantizando los derechos de propiedad, cero permisería, eliminación de impuestos y de aranceles. Yo soy uno de los que piensa que, por ejemplo, para poder darle un respirito a los comerciantes de Maracay, yo siendo alcalde, exoneraría por lo menos durante un año, las patentes, industria y comercio, para darles un respirito después de lo de la pandemia. ¿Qué ingreso va a tener la alcaldía? Bueno, porque vamos a generar el clima de negocio y el compromiso político para atraer inversiones de todas partes del mundo. Y entonces se va a reactivar la economía en la ciudad de Maracay. Porque vamos a crear el Estatuto de Funcionamiento Autonómico de la ciudad, invocando el artículo 157 de la Constitución. Y quiero citar una famosa frase de Renio Tolina. Yo soy un hombre lleno de ilusiones, pero no soy un iluso. Esto no es una cuestión que yo considero ilusoria. Se puede hacer perfectamente bien, porque las ciudades globales son el centro motor de las economías emergentes. Yo te entiendo. Y queremos convertir a Maracay en una ciudad global, centro nacional, internacional de inversiones. Nosotros estamos a 40 minutos del primer puerto de Venezuela, que es Puerto Cabello. Tenemos ese atributo geográfico fundamental. No, fíjate, en la ciudad de Nueva York, en la época más dura,
Donald Trump se apareció y construyó la torre Trump. Y todo el mundo, bueno, este señor invirtiendo plata en esta ciudad que está vuelta un desastre, chuseaban a todo el mundo, insegura, fea. Y eso sí, y el Consejo Municipal, el municipio, 92 años exonerado de impuestos para que lo hiciera. Y esa inversión de Trump generó la reconstrucción de Nueva York y por eso el prestigio de Trump. Así es. Para que tú veas que sí se puede hacer. Ahora, aquí lo que pasa es que el alcalde agarra y quiere que toda empresa que entre le pague la luz, el gas, el agua, la educación. Y entonces le cargan demasiadas cosas a las empresas y entonces, claro, las vuelven improductivas. Y además que la patente de industria y comercio no es con respecto a las ganancias, sino a los ingresos brutos, que es lo peor. Todo esto tiene que ser en torno a la ganancia, porque si no tienes ganancia. Exacto. Entonces, y además, después de la pandemia, lo de la pandemia ha sido horroroso. Pregúntale a los comerciantes de toda parte de Venezuela, pero particularmente a los de Maracay. Ahora, ¿cómo logramos que Maracay se convierta en un centro atractivo internacional de negocios? Bueno, el alcalde va a salir internacionalmente a ofertar su ciudad para que los portafolios de inversiones... Pero necesita que el gobierno te ayude, porque si no te tranca. Bueno, por supuesto, pero la política es así, la política es jugando con el poder. Por supuesto que vamos a convocar a todas las ramas del poder público y a todas las ramas del poder nacional para lograr esto, pero invocando el artículo 157 de la Constitución, todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Lo que pasa es que esto es una Constitución que tiene algunas cosas buenas, pero que no se desarrolla. Ese artículo 157 permite atribuirle a los municipios competencias del poder nacional. Y aquí no veo ninguna iniciativa en relación a eso, para convertir a Maracay en una ciudad autónoma, con un estatuto de funcionamiento, con una carta de funcionamiento autónoma que le permita, por ejemplo, establecer relaciones económicas comerciales con otras ciudades del mundo. Suena bien. Claro, y es perfectamente posible. El milagro económico chino se sustenta en 4 ciudades globales, sí, lo que acabamos de decir, en medio de un régimen que se llama comunista o socialista, pero ellos metieron eso en el baúl de los recuerdos. Y básicamente es eso. Y en otras partes del mundo, efectivamente, se convierten las locomotoras de sus economías emergentes, las ciudades globales, en los centros de desarrollo y en sus locomotoras económicas. Venezuela, si no, en corto plazo, no tiene una ciudad global que nosotros aspiramos, que sea Maracay, que genere importantes números de empleos productivos y que pueda recuperar los ingresos de las personas para que las personas puedan comer en este momento y se capitalice la ciudad y haya los ingresos para meterle inversión a la infraestructura. Okay. Llegas a la alcaldía y descubres que la educación, que es básica para lo que tú estás planteando, el capital humano. Y resulta que las escuelas están saqueadas, en las peores condiciones, no hay plata ni la tiza ni el pizarrón, y hay una situación de deterioro muy grande. ¿Cómo se hace? Bueno, hace tiempo que los municipios perdieron competencia con respecto a la educación. Existían, yo me recuerdo, en mi infancia que existían las escuelas municipales. Pero yo estudié en la escuela municipal Ramón Pompilio Oropesa. Que eran muy buenas. Y es lamentable que hayan perdido los municipios competencia en ese sentido. Bueno, pero así con respecto a muchas otras cosas. No, pero podemos yo te recuperarlas. Hablo porque fíjate, para hacer un proyecto como el tuyo, tú necesitas convencer al sector militar, que en Maracay es muy grande. Por supuesto. Al sector empresarial, a los gremios, a todo el mundo, al sector educativo. Porque para generar esas condiciones tiene que haber agua, luz, las calles bien construidas, para que el que venga encuentre todo resuelto y pueda desarrollar su producción y no ponerse a estar viendo a ver cómo tapa un hueco. Pero el proceso es inverso. Tiene que producirse la capitalización, la inversión primero, para que eso tenga un efecto cascada con respecto al asunto de los servicios. Ciudades globales, tú las buscas en el mundo, te metes en Google y todas son las ciudades más limpias, seguras y transitables. Las ciudades globales son las ciudades que mejor tienen... son todas digitales, cámaras, son las luces, más amables con el ambiente, son las que tienen mejor vialidad, son las que tienen el mejor sistema de recolección de la basura. Es decir, cuando se capitaliza la ciudad, cuando se convierte en centros de negocio, cuando se produce riqueza y no se destruye riqueza, entonces eso inmediatamente tiene un efecto cascada con respecto a los servicios públicos. Pero hay que detener el proceso de precarización de la vida económica de las personas. Y esto lo vamos a lograr con ese estatuto de funcionamiento. Pero ven acá, tú sabes que antes la prédica era, vienen las empresas de afuera, del extranjero, a robar nuestros recursos. Ahora eso no es así. Ahora tú tienes que jalarle a las empresas para que vengan. Por supuesto. Porque hay mucha competitividad. Hay mucha competencia en el mundo. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo que es el siguiente. Aquí está, este es un teléfono celular inteligente. Ok. Para producir esto, intervienen alrededor de 200 empresas distintas, ubicadas en 30 países distintos, en más de 60 ciudades y regiones distintas del mundo. Si Venezuela
en corto plazo no se especialice en algo para producir algo así como esto, y esto solo es un ejemplo, si nosotros no nos integramos de manera exitosa y con prontitud al proceso de la globalización, Estamos con muertos. ciudades globales, estamos en el hombrillo de la historia. Así es, estoy de Entonces acuerdo nosotros contigo. queremos convertir a Maracay en ese gran centro nacional e internacional de inversiones, que tenemos una serie de atributos geográficos, inclusive culturales, por la diversidad cultural que tiene la ciudad, orientales, llaneros, andinos, vocación de haber sido en el pasado una ciudad industrial importante, ubicación geográfica cercana a un reservorio hídrico como es el lago de Valencia, que nos puede ayudar mucho a la solución del problema del lago de Valencia o el lago de los Tacarigües, perdónenme, los maracayeros, que es el nuevo nombre que nosotros le damos del lado de la orilla de acá de Maracay. Me gusta la oferta, Pedro, pero se nos acabó el programa. La parte que tú sabes que ahora como ahí no puedo ni dormir. Como 63,000 candidatos llamándome a mí a Yesenia todo el día. Dame un programa. Ahora, lo hemos partido en dos. Pero me gusta cómo has planteado las cosas. Espero que la gente de Maracay te esté oyendo y valore tu propuesta. Bueno, gracias por lo menos, los minutos. Te voy a decir una cosa que es un alabo. Eres el primero que hace un discurso de ese tipo. De los que han venido aquí, que son bastantes. Bueno, Esperemos que Venezuela se creen corrientes de opinión que apunten hacia soluciones y no sé si la gente propuestas de esta naturaleza. lo verá teórico, pero si tú